Bueno, pues qué gusto verlos otra vez y pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos y compartir ese tiempo. No sé a ustedes, pero las semanas también se me van de volada. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, gracias en para nosotros mañana, para algunos más tarde, pero hoy, Señor, esa oportunidad de estar juntos, de poder compartir este tiempo en comunión y dejar que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Gracias por tu infinito amor y tu grande bondad. Gracias por el esfuerzo y la disposición de tus hijos que hoy están reunidos para recibir esta enseñanza. Gracias porque tú tienes todo bajo control. Y ayúdanos a tener siempre hambre y siempre, Señor, desear tu presencia y experimentar el toque de tu espíritu y escuchar tu bendita palabra. Gracias porque sé que tú estás obrando en nuestras vidas. Y queremos, Señor, ser portadores de esa palabra, pertinentes, capacitados, y que tú sigas obrando en nuestras vidas. Gracias por cada una de las vidas de mis hermanos y sigue bendiciendo sus hogares, sus trabajos, sus iglesias, que tú cumplas tu propósito en cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cómo les va, hermanos? Ya recibí algunos trasfondos, algunos los regresé, tengo que ser honesto, pero ¿cómo les fue? Escucho, no se amontonen nomás, no se quiten la palabra. Sí, está un poco complicado, hermano, pero interesante. Ajá. De hecho, es muy laborioso porque implica estar revisando diferentes fuentes de información. Y lo que no encuentras en un lugar lo tienes que buscar en otro y a veces no lo encuentras, simple y sencillamente. Así es. Sí, yo creo que eso, bueno, en lo personal Entonces, fue lo que más se me complicó un poquito, de que justo no hay cosas que no se encontraban, entonces es ir más allá y más allá, más allá. Pero está interesante porque en esa búsqueda encuentras cosas que no tenías ni en mente. efectivamente, sí, así es. Qué bueno, gracias, Ixel. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, buenos días. ¿Sí me escuchan? Vero, sí, Vero. Perdón, tengo un poquito de inestabilidad con el internet, pero yo comento, la verdad se me hizo muy interesante y otra cosa, bien decías ahorita, Rafita, Pastor, que es de mucha búsqueda, pero luego te encuentras otras cosas y te quedas ahí leyendo, o sea, otras informaciones, digo, que también a lo mejor no tenían que ver con el tema, pero que son importantes. Entonces vas enriqueciendo el conocer, vas enriqueciendo, bueno, yo hacía como varios apuntes, ¿no? Iba haciendo apuntes luego de otras cosas y dije, wow, esto está muy interesante. Ese libro que nos compartió de usos y costumbres está muy interesante. La verdad, hay muchas cosas ahí, mucha oro molido. Entonces, a mí me pareció fascinante, soy sincera, me gustó muchísimo y bueno, pues vamos para más, ¿no? Mira, qué bueno, Vero. De hecho, es parte de la intención de la materia, crear esa expectativa, pero a la vez ese deseo de más. Por eso es una introducción, porque aún hay más después todavía. Así que, qué bueno, Vero. Mari Carmen, adelante. Bueno, Tienes tu mano levantada. a mí se me hizo un poco complicado porque escogí un versículo del Salmo 23. Entonces, en ese tema, cuando se busca lo que es el autor, realmente el autor es David, pero tiene que ver con un contexto de su vida, tiene que ver con el contexto de en su llamamiento, pero es la época de oro de Israel, es el inicio se tiene que hablar de Samuel, se tiene que hablar de los salmos, cuando comenzaron, se tiene que hablar de crónicas.
Entonces, no creo que la tarea la haya hecho tan completa, pero bueno, hice el esfuerzo y pues ya me darás tus comentarios, Pastor. De hecho, todo el trabajo que hacemos se puede mejorar. Por ejemplo, el trasfondo histórico que yo les presenté no es un trasfondo que yo hice ahorita, es un trasfondo que he trabajado por varios años y lo he modificado varias veces. Entonces, eh, si les enseñé el primero que hice, aunque hay información que les presenté, hay mucha información que cambié o que quité. Entonces, es parte de ese estudio constante y a medida que tengamos más fuentes, a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo más cosas y lo vamos enriqueciendo. Entonces, lo que ustedes hagan hoy es el inicio de un proyecto a largo plazo, donde constantemente van a estar eh, recibiendo información y pudiendo enriquecerlos. Entonces, es el inicio, Carmen. ¿Alguien más para...? Porque regularmente En el quiero escuchar chat, a alguien hermano, más, los que no... ¿Mande? en el chat está Saray Castro comenta, de la tarea, aparte de la búsqueda, el hecho de colocar tu postura de lo que ya estudiaste, creo que fue lo más complicado para mí. Bueno, pues, aparte de la búsqueda de derechos. Bueno, sí, 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 porque tienes que llegar a definir una postura para que sea esa la que enseñes, porque a veces puede haber varias posturas, varias opiniones. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, ¿quién es el escritor? ¿Quién fue el autor? No se sabe con certeza. Algunos se lo atribuyen a Pablo, otros a Apolos y algunos más. Ay, se me fue el nombre de esta mujer. Ay, a una mujer se me fue el nombre. O hasta Bernabé también se le atribuye. Entonces, tenemos que concluir algo y decir, eh, eh, aunque no es concluyente, aunque no es totalmente, eso es lo que vamos a enseñar para no entrar en confusión. O con los argumentos, decir esto es lo que yo voy a asumir. Entonces, sí es un poco complicado. Bueno, déjeme poner en silencio mi teléfono porque se me olvidó. Entonces sí es un poco complicado, pero lo vamos haciendo en el camino. ¿Alguien más? Victoria, ¿estás por ahí? Me gustaría escucharte. Hoy no está, hermano. No, ni modo. Pues sí. Bueno, pues ya está. Entonces, eh, pues vamos a recordar un poquito. Le voy a presentar un video. Me dicen si se escucha el audio, que en realidad no importa si se escucha o no se escucha el audio. Es un video que hice en una clase de herramientas en una clase de nuevas tecnologías que tomé. Y lo hice hace un tiempo, pero quise presentarlo como un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Fue para otro seminario, pero lo quiero presentar.
Pues es un recordatorio nada más. Y el contexto, ¿qué es el contexto? A ver, díganme. Buenos días, hermano. El contexto, según mi entendimiento, es leer la Biblia y explicarla desde la Biblia, no sacarla Ok, ni explicar lo que queremos entender. ok, sí, exacto, sí, tiene que ver en eso, sí, es una muy buena explicación. ¿Alguien más? Pues también, hermano, es la información que nos da el texto antes y después del texto, que nos va a permitir, pues, tener un conocimiento más amplio del pasaje que se está estudiando. Perfecto, sí, hermana, claro que sí. Hermana Sofía y Mari Carmen, también levantas la mano. Sí, es lo que rodea todo lo que es de lo que se está hablando, el antes, el después, pero también tiene que ver a veces con todo el libro, o sea, con todo el libro del cual se está tratando el versículo o el capítulo que estamos hablando. No nada más el antes, inmediato o el después, sino a veces es todo el libro o de dónde se entreteje esa parte que estamos queriendo investigar o estudiar. Ok, muy bien, hermano José María. Por favor. Buenas tardes. El Buenas contexto tardes. que se refiere a las circunstancias o a la información que rodea un evento, una situación o un texto, en nuestro caso, y que ayudan a entenderlo mejor. Puede incluir factores como el lugar, el tiempo, las personas involucradas y cualquier otra información que pueda ser relevante que influya en cómo se va a interpretar algo. Ok. Muy bien, hermano José María, claro que sí. Sí, es parte de, de hecho, para interpretar ahora los estudiosos están llamando a los diferentes aspectos que estamos revisando contexto histórico, contexto literario. Entonces, cada uno tiene que ver. Y la situación es no tratar a la Biblia como, o los pasajes de la Biblia como elementos aislados, sino como un todo. Zacuacu, por favor, hermano. Sí, pastor, para mí el contexto es toda la información que nosotros podemos sacar, sea geográfico, sea histórico, sea del lugar, sea de las costumbres, para poder entender un texto que queremos analizar. Sí, exactamente. Cuando hablamos de contexto temático, hablamos de esa relación del pasaje con su entorno en el que está Puedo, escrito, pero con toda la Biblia. puedo, Y el error de muchos es que se aíslan los pasajes puedo, y así se dice cualquier cosa. ¿Mande, Raúl? puedo hacer una observación práctica, Rafa. Sí, Raúl. Mira, lo que pasa es que la literatura americana, que son traducciones de libros, mm, nos han confundido un poco y me parece que están confundiendo, por ejemplo, lo que dice José es trasfondo histórico, no es contexto temático. O sea, hay que ser muy fino en eso porque son las herramientas que un intérprete tiene. Por ejemplo, cuando es contexto temático, es la capacidad de identificar el argumento, dónde está tejido el texto que vas a interpretar. Esa es una precisión del uso de esta herramienta. Entonces, no confundamos contextos temáticos con trasfondo histórico, que también por las traducciones americanas le dicen contexto histórico, pero
las personas más especializadas en hermenéutica hacen esa diferencia. Trasfondo histórico es el intento de regresar a entender lo que Dios dijo entonces es una investigación histórica, pero el contexto temático es una observación en el mismo texto para entender el argumento del autor. Creación más claro ni el agua en ese momento. Gracias, Raúl. Y es una observación muy pertinente para aclarar esto. Eres mi maestro. Bueno, También yo creo que entonces, mirando un poco los sí, estudios, hermano Marcial. yo creo que también mirando un poco los estudios que a mi corto entendimiento es que para entender los contextos también hay que estudiar muy bien lo que es la interpretación desde el conocimiento de la lengua el que se escribieron, ¿no? A mí eso me habló mucho para entender el contexto, ¿no? Porque ahí es donde puede expresar toda la plenitud, ¿no? De lo que realmente quiso decir, ¿no? Conocer la lengua que se escribieron puede entender bastante bien el contexto, ¿no? Por ejemplo, a mí me vino esta mañana estudiando un poco que, por ejemplo, caló, para ustedes quizá quiere decir que hace calor, ¿no? ¿No? Pero para nosotros caló significa ser gitano o gitano significa ser otro idioma. Entonces, en los contextos, si no se entiende bien el idioma en cual se escribió, es un poco complicado entender bien el contexto del significado de la literatura para que pueda entenderlo bien. Aunque es cierto, hermano, esto es diciendo, donde de la gramática, cómo se escribe, para poder interpretar. Pero en este momento estamos viendo la relación que guarda el pasaje con todo su entorno, para entender lo que está diciendo el autor. Entonces, sí es cierto lo que están diciendo, pero cada uno tiene sus elementos, como dijo Raúl, lo que estaban comentando del trasfondo histórico, lo que comentó usted en ese momento, ese análisis de encuentro gramatical y contexto temático, tiene que ver con esa relación, con esa eh, de la relación del texto con el pasaje, lo que el autor quiso decir. Vero, es la última de momento y ya después entramos a materia. Sí, Adelante, Vero. sí, lo que pasa es que ya con la explicación que nos da el hermano Raúl, bueno, entonces creo que sí estábamos confundiendo, porque yo también tenía como un poquito el concepto de que el contexto era todo lo que nos decía el hermano José María, pero entonces se refiere, el contexto temático se refiere a los temas, las ideas principales que se desarrollan en ese mismo texto. O sea, como que estoy tratando de discernir bien o diferir bien De y no hecho, el confundirlo. texto debe tener una idea principal y muchas secundarias, pero está guiado por el tema general del libro. Ok. Entonces vemos el pasaje y definimos, como estábamos viendo, ahorita vamos a trabajar un poquito, vamos a aterrizar un poco de Lucas que estamos viendo hace 8 días, Lucas 5 del 1 al 11. ¿Cuál es el tema de Lucas 5 del 1 al 11? Dijimos que el llamado de Pedro, ¿no? Llamado de Pedro. Y ahí hay varias escenas. Sí, Aunque en realidad Eh, el título dice que es la pesca milagrosa, ¿no? Y entonces nos hacías sí, la referencia, pero es el llamado de Pedro. el llamado de Pedro, exactamente. Y empezamos a ver otros elementos, otras situaciones alrededor de. Y primero observamos el pasaje. Vimos que Pedro había trabajado toda la noche, estaban limpiando sus redes
Jesús estaba predicando, había una multitud de gente. Jesús se acerca a Pedro porque ya había tenido una interacción con él previamente, por lo menos en 2 ocasiones anteriores. Entonces no fue el primer encuentro, como algunos nos enseñaron en algún momento. A mí me lo repitieron infinidad de veces de niño, que ese fue el primer encuentro, y ya después de estudiar la Biblia nos damos cuenta que no. Por lo menos fue el tercer encuentro, mínimo. Y vamos encontrando primero el pasaje, y segundo, cómo se relaciona con su entorno. ¿De dónde era la gente que estaba siguiéndolo, a la que le estaba predicando? Una pregunta, porque me están comentando que se pausa mucho el internet. ¿Es el mío o yo me estoy pasando mucho? ¿O será el de la hermana? Yo. Es Ya es el suyo, hermano, pero sí se entiende, en general se entiende. Ok. Sí, si no para bajar, para quitar la cámara, porque a veces hay que hacer eso para mejorar un poco la señal. Entonces, por eso pregunté. Entonces, estábamos viendo, entonces, el tema del pasaje, ese llamamiento de Pedro. Por el contexto podemos ver que se desarrolla en el 15º del imperio de Tiberio César, del 28 a 29 después de Cristo. ¿En qué parte del contexto podemos ver la fecha o identificar el momento en el que se está desarrollando Lucas? Si revisan el capítulo 3, ahí nos da personajes. 3:1, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Milania, siendo somos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Entonces vemos todo un contexto que nos está dando la misma palabra. Gobernaban, ahí están los gobernantes. Entonces podría decir que es una cita paralela, No cita para él, sino el mismo contexto nos está diciendo información para entender el pasaje. ya, ok. Sí. Está el ministerio público de Juan, donde él bautiza a Jesús. Sí. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y se da el inicio de su ministerio público de Jesús. Dice que en 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, el inicio del ministerio de Jesús, predicando, enseñando y con gran poder en Galilea. Y ahí veíamos que estuvo en Capernaum, en Nazaret. Y eso provocó que fuera famoso y la gente lo siguiera, porque tenía una predicación atractiva, pertinente. Entonces, todo esto nos indica que es parte del inicio del ministerio de Jesús, cuando empieza a llamar a sus discípulos,
cuando está creciendo en fama. La gente lo empieza a seguir por sus predicaciones y también por las obras que está haciendo. Y Lucas, ¿cómo presenta a Jesús? Como el Salvador del mundo, ¿no? Como el Salvador del mundo. Sí, como el Salvador del mundo, pero específicamente, ¿qué título le da? Las acciones de Jesús, ¿Cómo, hermano? No las entendí. acciones de Jesús, las acciones. De Jesús. Bueno, el tema del Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y es muy interesante. ¿Qué significa que es el Hijo del Hombre? Dios encarnado. Dios encarnado, ok. Sí, sí, Betty. Que nació de una Mari mujer. Carmen. Que es humano, o sea, Nació, que es sí, Rosalía, sí, hombre. Rosalía. Sí. Ajá. Ajá, que es un descendiente, es un hombre, es un descendiente, enfatiza ese aspecto humano, pero también que es el Mesías prometido. ¿Sí, Carmen? Mari Carmen. Y decía que él es humano. O sea, el Evangelio de Lucas presenta a Dios como humano. O sea, tuvo que venir el Espíritu después del bautizo para darle el poder de la divinidad. Eh, Creo que es importante porque dice que después fue llevado al desierto. Y eso estamos hablando de que cuando fue al desierto fue en calidad humana, no fue en calidad divina. O sea, todo lo que él pasó en la tentación fue humano. Y por eso nosotros podemos enfrentar eso, porque el modelo de Dios es en la humanidad nuestra, no es como Dios. A mí se me hace muy relevante esta parte. Bueno, está bien. Einar. Sí, si mal no me equivoco, la palabra tan particular, hijo del hombre, tiene que ver con una promesa generacional, ¿no? Acerca de la descendencia de David. No, porque ahí sería hijo de David. A ver, Como libre de pecado puede ser. ahí es muy importante, perdón, es que soy el móvil Adelante, Raúl. y no puedo usar fácilmente los iconos. Pero miren, ahí es tan importante el contexto remoto. Hijo de hombre, hay que interpretarlo a la luz de la profecía de Daniel 9. Entonces ahí está la interpretación, porque si no podemos comenzar a decir cosas que no dice el texto. Hijo de hombre es la profecía, así va a venir el Mesías y su nombre es Hijo de hombre. De hecho, es el nombre que le gusta a Jesús. No le gusta que le digan maestro, mucho menos que le digan Mesías. Él se llama Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es su vocación misional. Su misión es servir a los hombres, es restaurar a los hombres. Viene a servir a la humanidad. Esa es su vocación. Y ahí se interpreta. Y a sacar eso sin el contexto remoto es manipular el texto.
es sacar fuera de contexto lo que no está diciendo el pasaje. Es muy relevante. Excelente, Raúl. Claro que sí. Toda razón. Entonces, ahí está la explicación, hermanos, y lo podemos ver, y Lucas lo presenta de esa manera. En el cumplimiento de las profecías, y lo vemos en este pasaje desde esa perspectiva, como un servidor formando un equipo de servidores en un momento específico. Entonces ahí vamos, eso nos ayuda para entender mejor el pasaje. ¿Cómo ven? Bueno, con eso, pues ahí ya trabajo con Lucas, ahí lo tenemos. Entonces, cada uno tiene que ver su pasaje, y cada vez que utilicemos la Biblia tenemos que verlo en su contexto. En su contexto temático. Ok, me falta esto. Bueno, antes de pasar al siguiente, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vimos de Lucas? Bueno. Ahora una pregunta. Ayúdenme a buscar Jeremías 16, del 1 al 4, y Jeremías 29, del 5 al 7. A ver, ayúdenme a buscar. Es el mismo libro, pero es interesante lo que aparece ahí. Jeremías 16, del 1 al 4, ¿alguien que lo pueda leer? Yo, Rafa. Adelante, Betty. Jeremías 16:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y ahora Jeremías 29, 5 al 7, ¿alguien que lo lea? Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Casarse o no casarse? En la primera parte dice, no den a sus hijas en casamiento, y en la segunda parte, en el segundo versículo, en la segunda porción de Jeremías 29 dice, cásense. Pastor, pero creo que la primera es como una palabra personal específica. Bueno, así lo voy viendo. En Jeremías 1, perdón, Jeremías 16. En la otra es una palabra en general. O sea, esta la entiendo como que está dándosele el Señor a Jeremías. Bueno, así lo entiendo, ¿no? Hay que ver el contexto, como acabas de decirnos.
Exactamente, hay que ver el contexto. ¿A quién le está Exactamente, hablando? para ¿A que quién le nos está demos hablando? cuenta. Porque la primera palabra le está dando, si ustedes leen con calma, previo a la cautividad babilónica. Ujú. Y Dios le está mostrando lo que ha de venir. Y le está diciendo, momento, no den en casamiento porque vienen tiempos complicados. Entonces, hay que ver el contexto para Sí. poder entender lo que está diciendo. Ahí dice, no se casen porque va a ser es mucho sufrimiento por lo que ha de venir. Pero ya en el capítulo 29, ya se llevó a cabo la cautividad babilónica y dice, ahora vamos a estar aquí 70 años. Así que hay que aprender y hacer nuestra vida aquí. Entonces hay que construir casas, hay que formar familias, hay que casarse. Entonces, dos consejos en dos partes, dos consejos diferentes sobre una misma situación en dos momentos diferentes del libro. Y, entonces es importante poder evaluar eso, pero con base en su contexto. Y obvio, también al analizar, hacer el análisis de un suceso histórico, ahí también vemos la diferencia, pero en la primera instancia el contexto nos dice por qué esa diferencia. Entonces, después lo pueden checar con calma, pero ahí está. ¿Alguna pregunta, comentario? Aquí podría, perdón, profesor, aquí podría Adelante. entrar también a un complemento del contexto temático, ¿no? Que es la lógica. ¿O me estoy equivocando? ¿La lógica? Sí. Ve que también está seccionado por lógico, histórico y teológico. Ya, sí, sí. Digo, sí, sí, es parte de lo que les comentaba hace un momento. Contexto nos explica la diferencia. Jeremías 16 limita el matrimonio debido a la catástrofe próxima que pasarían. Jerusalén está a punto de ser destruida y el Señor quería guardarlos del dolor de perder esposa e hijos. 15:4, 16:9. Mientras que en Jeremías 29, las familias ya han pasado a la destrucción de Jerusalén, 29 del 1 al 4, y 70 años de cautividad estaban por delante, 29:10. Sí. Entonces, ahí está. Nomás para terminar la parte teórica, y además para eso ya lo tienen sus materiales, sus copias, dice, el contexto abre la puerta para que la Biblia se interprete a sí misma. Dejamos que la misma palabra se interprete. No lo que pensamos, no lo que decimos, sino lo que la misma palabra nos enseña. Y hay dos errores que se cometen. Uno es la omisión, que es citar solo aquella parte del pasaje que conviene o omitir el resto. Y eso es muy común, de omitir ciertas partes. O la adición, que consiste en decir más de lo que la Biblia dice en realidad. Entonces, omitimos o adicionamos y necesitamos dejar que la palabra hable, no lo que queramos poner o queramos omitir.
Y comentaba también que en ciertos casos los pasajes no presentan contexto, como en Proverbios y Eclesiastés. Entonces, cada versículo o porción contiene todos los elementos para ser interpretados a la luz del fondo general del libro. Entonces, cuando utilicemos Proverbios o Eclesiastés, el mismo pasaje nos tiene que dar luz. Los salmos son un poco más sencillos porque regularmente nos remiten, muchos de ellos nos remiten a algún pasaje paralelo, alguna porción de, como decía Mari Carmen, de, de Crónicas, Reyes, Samuel, algún momento histórico nos presenta. Entonces, pero los Proverbios y Eclesiastés es muy complicado. Y también para detectar el contexto, como ya lo comenté, se debe de tomar en cuenta la secuencia de relatos en la Biblia. El lugar que guarda la porción en el libro, y cómo se van dando los eventos. Y pues lo último, los pasajes paralelos ayudan a encontrar contextos similares y aportan elementos para dar algunas aplicaciones prácticas. Entonces, es parte de los elementos. Entonces, ahí eso es parte de la teoría. Me gustaría hacer una práctica con ustedes. En el material hay una hoja de ejercicios. Aquí están los ejercicios. Son 7 ejercicios. Voy a dividir el grupo en pequeños grupos, 7 pequeños grupos, para que el equipo 1, el equipo 2, para que revisen uno de los ejercicios y comenten, para que con base al contexto puedan explicar a qué se refiere. Les voy a dar unos minutos para que comenten, platiquen. Déjenme cerrar para abrir el grupo. ¿Dónde está? Zarras. A ver, ¿qué sala tuvieron? ¿Los que van regresando? En mi caso venimos de la sala 3, de la pregunta Sala 3. 3. Yo la 4. Muy bien. La 2. La 2, ajá. La 5. La 5, perfecto. 4. Sí, entonces nos falta, ya están. Intenté entrar a todas las salas, pero no me dio tiempo. ¿Ya están todos? Ya la 1 está. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Bueno, vamos a escuchar, vamos a pedirles a cada sala, que uno de los integrantes nos lea la pregunta y nos diga las conclusiones a las que llegaron. ¿Y por qué a esas conclusiones? Vamos con los de la sala 1. Ellos sí los tenemos grabados para saber quiénes son. Hola, somos el equipo 1. Lo que nos tocó es que debemos entender por misterio en Efesios 3, 4 al 5. Y ¿Alguien más que lea la cita para que los hermanos vean? Sí. ¿Quieres que le lea la cita? Sí, claro que sí. Sí, sí, tú o uno de los hermanos. Sí. Hermano, es que me cuesta trabajo ver aquí.
Ayúdenme, hermanos, uno de ustedes, por favor, a leer la cita de Efesios 3:4. Yo le ayudo, hermana. Dice Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora sí. Entonces, había que definir a qué se refiere misterio de acuerdo al contexto. Perdón. Sí, de acuerdo a lo que nos viene hablando, primero que nada, Pablo dice que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, o sea que ya realmente antes él ya ha hablado acerca de este misterio. Y el misterio es que los gentiles, en el versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio es este conocimiento revelado muy grande porque para el pensamiento judío solamente ellos eran los únicos que tenían el derecho de participar de las promesas de Dios, pero realmente eso desde un principio no había sido así. Entonces, para ellos es un gran misterio y comentábamos dos cosas. Una, precisamente, que tiene que ver cuando a Pedro, el centurión, le llama y tiene él este éxtasis en donde ve a estos animales y Dios le dice, mata y come, y él dice, pues no, yo no puedo hacer esto. Entonces Dios le estaba revelando ese misterio acerca de que no solamente era a su pueblo, sino a todos los demás, porque cuando llega con el centurión, dice, tú sabes que para nosotros es abominable entrar a la casa de un gentil, pero ahora me doy cuenta que también a ustedes les es dado, ¿no? Entonces era un gran misterio eso para ellos. Bueno, entonces, de acuerdo al contexto, el misterio no tiene que ver con esas cuestiones místicas, sino con la revelación de que los gentiles y los judíos son un mismo pueblo, somos participantes todos, ¿de acuerdo? Entonces, cuidemos esas interpretaciones medias raras. Vamos con el equipo 2. Sí, sí, pastor. A nosotros nos tocó la pregunta 2, que dice, ¿en qué contexto debemos entender la expresión rudimientos del mundo? En Gálatas 4:3. Y Gálatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. El contexto de este texto es que Pablo está hablando a los Gálatas la importancia y el propósito de la ley y no confundirnos con otras enseñanzas, sino que Pablo aquí a través de lo que escriben, por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 3, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Está hablando entonces que la ley fue hecha precisamente por cuestiones de nuestras transgresiones. En el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Está hablando como de una preparación en relación a lo que iba a venir. Y dice el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como nuestra guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, para que no tengamos ninguna confusión en relación a lo que precisamente dice el versículo 3 del capítulo 4. Los rudimientos del mundo se refiere justamente a algunas prácticas o enseñanzas que los judaizantes traían a los gentiles que querían como imponerles, se refiere a sus creencias, a sus costumbres, que ellos querían siempre
imponerles. De hecho, siempre era como el alegato. Uno de los temas que siempre había ese alegato era la circuncisión, por ejemplo. Es un ejemplo. Siempre estaban discutiendo en ese punto que si no se circuncidaban, no eran salvos. Entonces Pablo pues trae esto a ellos, a los Gálatas, y el capítulo 4, el versículo 1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y entonces ya entra el texto que estamos viendo y entendemos que Pablo está hablando entonces que en tanto eran niños, está hablando de inmadurez, está hablando cuando hablamos de un niño, pues el niño luego no tiene toda la madurez para comprender. Y aquí habla de una herencia, y yo siento que esta herencia, o creemos también, que está hablando del grande regalo, ¿no? De Cristo, de la bendición de conocer al Señor. Y entonces está hablando de esa inmadurez que puede manifestarse en el que es heredero. Y si es así, pues está sometido entonces a muchas enseñanzas incorrectas. Por eso Pablo está diciendo, no, no podemos estar en esta esclavitud bajo los rudimientos del mundo. También puede referirse a algunas prácticas paganas que todavía se llevaban a cabo, pero específicamente son las prácticas de los judaizantes, entendimos esto, pastor. Ok, entonces, de acuerdo al contexto, se refiere a las prácticas judaizantes que estaban queriendo imponerles, además de Cristo para ser salvos. Joana, Vanessa, levántese la mano, hermana. Tengo una duda aquí todavía, pastor. Por ejemplo, aquí menciona, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahí, ¿a qué se refiere con la palabra mundo, pastor? Bueno, de acuerdo, bueno, hay que ir más a fondo, pero ahorita, de acuerdo a esto, al sistema que regía, todos los aspectos que regían en la vida, a eso se refiere el mundo. Entonces, en un momento dado estábamos sujetos a ese sistema, pero hoy estamos en la libertad que nos da el ser herederos e hijos de Dios. Entonces, podemos profundizar más en el estudio de la palabra, pero bajo el contexto se refiere a ese aspecto. Bueno. Ok, sí, gracias, pastor. Bueno. El equipo 3, salón 3. De este lado, Rafa. Adelante, Víctor. ¿En qué contexto se da el Salmo 7:8? Bueno, considerando que estos salmos se dan en una situación de persecución hacia David, estábamos investigando salmos más atrás, por ejemplo, el Salmo 3 se da en el contexto de la persecución que tiene Absalón hacia David. Sin embargo, llegando a la parte del 7 nos damos cuenta que no hace referencia a este tema, sino que probablemente sea la persecución que está teniendo el rey Saúl en ese momento hacia David. Si bien está huyendo de Saúl y vive en constante zozobra David porque pues ha tomado algunas decisiones difíciles mientras está huyendo y los adversarios de David precisamente incitan al rey en contra de David, que él se sabe inocente, pues entendemos que lo que está haciendo David es confiar esta causa en Dios y en el juez justo, que es precisamente el versículo 11, ya que el 8 pues justamente es lo que indica, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, entendemos o llegamos a la conclusión de que el contexto que se está dando es en este contexto de persecución y de la angustia que tenía David en ese momento
ante la injusticia que estaba sucediendo contra él. Ok, muy bien. Pero, por ejemplo, queda más claro si ven abajo del título, dice Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijos de Benjamín. Entonces, muchos consideran que eso tiene que ver con la persecución cuando Absalón se rebeló contra él y salió un descendiente de Benjamín a maldecirlo. Ujú. Tiene que Entonces ver hay que con Segunda de Samuel, ¿no? En el sí, relato que tiene en Segunda de Samuel, si no me equivoco, 16, ¿no? 5:9, donde un hombre precisamente de nombre Simei, de la tribu de Benjamín, cuando en su ida de Jerusalén, maldice a David. así es. Entonces hay que considerar también esos aspectos aquí, esos puntos, como parte también para entender el contexto. Bien. Entonces, aquí el salmista, ese David, está protestando por su justicia e integridad, pero bajo un contexto de persecución, como bien lo dijeron. Y específicamente de un hijo hacia él. ¿Sí, hermano Gustavo? Sí, una pregunta. Esos subtítulos que aparecen, en algunas Biblias están, otras no. ¿Es parte del texto o fue agregado por los rabinos, por la tradición? ¿Qué se entiende por eso? Porque no sé si es el mismo texto escrito o fueron añadidos por los escribas, es mi duda. Los títulos, por ejemplo, hay que dice plegaria pidiendo vindicación, esos fueron incluidos en la versión Reina Valera, versión 60. O en el 8 que dice la gloria de Dios y la honra del hombre. Esos son títulos, pero lo que está bajito, el cigayot o al músico principal, todo eso, esos están, fueron incluidos y se consideran inspirados porque fueron incluidos déjame ver, desde el tiempo del Antiguo Testamento, se incluyeron, pero no los títulos, los nombres que reciben los pasajes, esos no son inspirados, pero la parte de abajo, se me fue el nombre de esto, ahorita les digo cómo se llaman, se me, Los se me masoretas. fue el nombre, Los masoretas. Ok, entonces no me checa, pero ahorita lo checamos y lo verifico, si es ese o es otro nombre y ahorita lo checamos y ahorita que lo verifique les digo cómo se llaman todos esos temas, esos pequeños comentarios que están, sobre todo encima de los salmos, que sí son los debemos considerar como parte de la revelación. Sí. Ahorita lo checo. Vamos a dar la oportunidad al equipo 4 y ahorita mientras checo eso. Hola, ¿4? a nosotros aquí nos tocó en qué contexto, no, cómo interpretamos Lucas 16:9 según el contexto del 16 del 1 al 13. Y Lucas dice, 16:9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Y bueno, ya todo el contexto es, nos habla sobre una parábola, que es la del mayordomo, injusto, y nosotras, porque éramos puras mujeres, la hermana Rosalía y la hermana Mari Carmen, y alguien por ahí que no supimos quién era, bueno, tomábamos como referencias y llegábamos a la conclusión que nos hablaba acerca de cómo muchas veces le damos mayor prioridad a lo que son las riquezas aquí en la tierra, sin mencionar que, o sea, más bien sin dejando atrás que no es malo tener riquezas, ¿no? Sino más bien cómo nosotros administramos y qué importancia le estamos dando.
para nosotros debe ser lo principal, debe de ser seguir a Dios, que Él tiene que ser nuestro primer lugar. Y pues si Dios nos ha dado estas riquezas es para hacer bendición para las demás personas. Bueno, lo estoy diciendo como muy resumidamente porque hablamos mucho. Y que estas riquezas nos tienen que llevar, el uso que nosotros tenemos o le ponemos a esto que el Señor nos ha dado, es tiene que ser como las herramientas para hacer de bendición para las demás personas, mas no deben de provocar en nuestros corazones o traer a nuestros corazones avaricia o poder, sino al contrario, o sea, llevarlas y usarlas para beneficio de otras personas con el objetivo de pues cumplir con lo que el Señor nos ha pedido. Y hacíamos referencia a la parte bíblica que nos dice que la salvación no se gana por obras, sino por gracia. Que, o sea, sí, Dios nos ha dado riquezas, Dios nos da cosas, nos llena y de cosas materiales, riquezas, etcétera, pero no debe de ser nuestra prioridad. Incluso dice que pues no podemos tener, en los últimos versículos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, no es malo tener riquezas, pero tenemos que ser buenos administradores de lo que nos ha dado. Y esto, pues, el uso nos tiene que llevar al objetivo principal, que es cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Y no sé si la hermana Rosalía y la hermana Mari quieran decir algo más. Y bueno, que es una enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos acerca de las riquezas y de cómo administrar esas riquezas precisamente para que no caigamos en una situación como le pasó a este mayordomo infiel. Entonces, eso es lo que vimos. Jesús está exhortando a sus discípulos a administrar bien los bienes y todo lo que Jesús les ha confiado a ellos y en este tiempo, bueno, pues a nosotros. Ok. Es muy interesante y a veces nos hace ruido este pasaje, porque si lo leemos nuevamente con calma, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que los trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es muy interesante. ¿Qué hizo el mayordomo? Él sabía que iba a ser despedido, entonces él astutamente empezó a reducir. Cometió una falta, no primero, cometió una falta que provocó que lo fueran a despedir. Sí. Y él dice astutamente, pero que le robó al amo en esa parte. No, bueno. Porque, y el amo lo alaba por lo que hizo. Lo que él hizo es lo que se conoce como una reestructuración de deuda. No sé si se ha tocado a ustedes en el banco, que hay un adeudo y pues uno dice, quiero pagarlo, pero ¿cómo lo hago? Le dicen, bueno, si tú me pagas tanto en este tiempo, pagas tanto, y se reduce la deuda. O se negocia y deciden tantos pagos, tú pagas tanto. Se reestructura la deuda. Entonces lo que hizo él como mayordomo, como administrador, porque todavía él tenía la función de administrador, fue reestructurar las deudas a los que le debían a su amo y ganarse el favor. Y el amo dijo, este es bien listo. Más bien lo que le alabó, ¿no? La decisión que tomó para llegar al objetivo de recuperar lo que le debían. No tanto recuperar, sino como lo que el amo aparentemente perdió, porque iba a recibir menos. Pero elogia la prudencia de este hombre, su sagacidad. Sí, porque para ¿mande?
De esa manera no iba a ser rechazado por los deudores, no lo iban a Así es, para el limitar. futuro, está viendo para su futuro. Así es. Y el amo exalta la conducta, pero se limita a la prudencia. Actitud, no fines. Entonces, es muy interesante este pasaje, porque o sea, a mí mucho tiempo me hizo ruido, hasta después que entendí lo que era reestructuración de deuda, y a pesar de ser administrador, no lo había entendido. Yo, ya lo entendí. Ya lo entendí. Entonces, no cometió ninguna falta en esto último, aunque parecería que que le estaba robando al amo, pero no. Y el amo reconoce, ok, lo hiciste bien y lograste tu cometido, no vas a quedar en la calle ahora que te despida. Está Pero bien. también habla aquí también habla de que la persona es interesada, ¿no? Es una persona interesada. No se fija en el cómo, sino en el obtener, ¿no? Hay cosas que él por obtener más ganancia, al final, como dices, no fue toda, pero al final no se quedó sin que le pagaran. Y él lo que veía era su propio interés. Pero fue astuto. Está viendo Sí, su beneficio, pero no en detrimento de su amo, sino en sus facultades, y le tuvo que dar a ver una ganancia, algo para que el amo estuviera contento. Ok, me estás entregando y te lo hiciste bien. Sí, hermano Adriana, o ¿habla? porque al final habla de que al que dos amos sirve. O sea, la situación aquí creo que puede tener muchas facetas y un arcoíris de enseñanzas, ¿no? Pero al final de Pero de cuentas, hecho el contexto también, mencionas tú, Mari, tiene que ver con los fariseos, con su amor al dinero, con su exacto, deseo de tener, lo que estás comentando. Sí, tienes toda la razón. Y es ahí donde dice, no puedes no puedes servir a dos señores. exacto. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Ujú, Entonces, en ese contexto también está de las riquezas. sí, Entonces, hay que administrar correctamente y hay que ser astutos en la administración, sí. pero sin caer en el amor al dinero. Sí, hermana Adriana, sí, digo, la veo que Sí, está sí, hablando, pero no sé si maestro. está comentando. Es que estamos comentando mi hija y yo, lo que pasa es que seguramente él como administrador dijo, bueno, nosotros prestamos, por decir un ejemplo, 2 y vamos a cobrar 8. Entonces voy a hacer misericordia y le voy a cobrar, en lugar de los 8, le voy a cobrar 4, ¿sí? Y entonces ellos se sintieron favorecidos y obviamente él sabía que si él hacía misericordia de esa manera, como administrador que tenía la facultad de poder hacerlo, entonces ellos después iban a tener misericordia con él. Sí, de hecho Así es. es un pasaje de la Biblia que sí me ha costado mucho trabajo y ahorita ya a la luz de lo que estamos comentando, bueno, ya me está dando más claridad, porque yo decía, ¿cómo que los malos están bien? ¿No? Pero no, él tenía la facultad de reducir esa deuda. Así es. Así es, así es. Y hasta el amo le dijo, ok, la hiciste bien. El amo se sintió contento a pesar de, no perdió, porque en realidad no estaba perdiendo, pero sí se reestructuró todo. Vive ti y seguimos. Igual este pasaje siempre me ha ocasionado un poquito de angustia. Es que hay una cosa, el que es malo es el amo, no el mayordomo. Entonces, esto de reestructurar la deuda, creo que tiene que ver también con nosotros, porque Dios reestructuró nuestra deuda. O sea, debíamos demasiado. Sí, pero el amo no es malo. Dice que el mayordomo fue acusado en el versículo 1 como disipador de sus bienes. Mm, Entonces estaba
haciendo algo indebido. Y el amo todavía le dio chance, a ver, entrega cuentas y ya. Hermano Gustavo. Sí, pasa que también es importante ver el tema de lo que entendemos por lo que es justo o injusto. A veces queremos hacer todo correcto y por hacer todo correcto y hacer las cosas legalistas, por así decirlo, dejamos afuera la gracia, dejamos afuera el perdón, y muchas veces cerramos la puerta del reino de los cielos nosotros, y en vez de ganar amigos, ganamos enemigos. Muchas veces la iglesia, queriendo hacer las cosas correctas, somos muy estrictos y terminamos poniendo una carga desmedida sobre aquel que recién recibe a Cristo. Y en eso, en ese perfeccionismo, no nos damos cuenta de que se puede ser un poco flexible y hay que tener mucho cuidado. No es ser flexible con el pecado, sino tener paciencia con aquel que está creciendo. Y, y a veces queremos que la persona rinda al 100% o nosotros mismos y no nos damos cuenta de que esa persona fue recibida por Cristo y fue perdonada y está viviendo un proceso. Creo que a veces como iglesia cometemos el error de ser muy exigentes, no nos damos cuenta de que hay veces que tenemos que eh, obviar lo que le falta, ¿no? A que al hermano decir, bueno, a este le falta, sí le falta, pero está poniendo su parte, ¿no? Lo veo en ese sentido, ¿no? Que ganar amigos, y a veces la iglesia es, es tan exigente que se olvida de recibir a la gente y entender de que somos gente con deudas, ¿no? Con que le faltan cosas. Sí, ahorita me recordé de una ilustración. Dice que un hombre llegó a una iglesia y pues nadie lo saludó y, y sonó su celular y todos lo voltearon a ver. Se le cayó su botella con agua y tiró y pues hubo quien se enojó porque se le cayó su agua y se fue del templo y ya no regresó, se fue a un bar, sonó su teléfono y nadie le dijo nada. Agarró una copa y se le cayó y la rompió y llegó un mesero, la levantó y dijo, no se preocupe, ahorita le damos otra copa. Y regresa cada 8 días al bar y no regresa a la iglesia por esas situaciones de actitudes. Sí es importante considerar esto y aprender. Pero vamos a seguir con el pasaje y vamos a dejar lugar a la hermana Adriana y a su hija, Lisa. Y creo que van a ser los últimos porque dentro de 8 días terminamos con los que faltaron. Bueno, es que efectivamente viendo la Biblia, leyendo la Biblia a la luz de Cristo es eso, ¿no? La deuda que tenemos y cómo Él restaura, ¿cómo? Restaura la deuda, la modifica, ¿cómo se dice la palabra? Lo que usted nos estaba diciendo, ¿no? Reestructura nuestra deuda. Cristo reestructuró nuestra deuda. Más que reestructurar, es deuda cancelada. Canceló. Canceló la deuda, es diferente de reestructurar. Reestructurar es que todavía hay una deuda y hay que pagar. Pero Jesús liquidó. Jesús la cancela completamente. Canceló, no hay deuda ya. Entonces es la diferencia. Entonces ahí está. Entonces, en este pasaje hay que seguirlo estudiando, hay que seguir revisando, pero cuando uno entiende esos conceptos de reestructuración de deuda, órales. Entonces uno dice, no hizo nada indebido, sino hizo algo que estaba en sus facultades y el amo lo alaba por eso, porque dice, ay, eres coco. Y a veces nos falta a nosotros un poco de esa sagacidad, de esa astucia de la gente que no está en Cristo. Decía una vez una persona me dice, te falta mundo, porque a veces somos muy inocentes. Y yo le digo, a ti te falta Cristo, pero a veces somos muy, muy inocentes y pensamos que todos van a actuar de buena fe.
y hay que tener cuidado. Bueno, hermanos, pues los equipos de los demás que faltan, dentro de 8 días, probablemente Dios vamos a darle chance. Ahorita son 9:50 y creo que ya tenemos que terminar la clase. Entonces, ¿algún comentario final para ya, si no, para ya orar y despedirnos? Hermano, perdón, yo sí me quedé con una duda un poquito grande. Bueno. Sí, hermano. Bueno, no sé si haya como una forma más personal como de hablarle o preguntarle, pero quería saber sobre herramientas que podrían ampliar nuestro grado de comprensión al momento de contextualizar temáticamente algún versículo. Como, o sea, me di cuenta que usted más que nada formó pues preguntas muy bien acertadas que dirigían a el cómo nosotros observábamos el pasaje. Entonces quisiera saber cuáles son sus herramientas personales para contextualizar un versículo o un pasaje. Bueno, mira, lo primero es la misma Biblia, el dejar que el texto hable. Pero luego ha sido el conocimiento y la iluminación que Dios va dando en el camino. Por ejemplo, yo soy administrador, yo estudié administración en la universidad, pero no había relacionado el pasaje con ese aspecto hasta muchos años después. Relacioné ese pasaje con la administración. Digo, si claramente es un mayordomo, es un administrador y lo que está haciendo es una reestructuración de deuda. Entonces, a veces Dios nos tiene que llevar a un tiempo para que lo entendamos y ocupa el conocimiento que vamos adquiriendo cotidianamente para aplicarlo. Entonces, es parte, no hay un libro, no hay un texto, porque son muchos, pero la Biblia es el fundamento. Eina. Pero luego seguimos platicando de esto, con calma. Muchísimas gracias, sí. Sí. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar el día de hoy. Me dio mucho gusto verlos, estar con ustedes, aunque sea un rato. Siempre el tiempo se me va de volada, muy rápido. Y eso me da gusto, porque cuando se va lento, digo, ¿cómo le sufro? Pero vamos a dar gracias a Dios para terminar. Y Betty, despídenos en oración, por favor. Betty Ganica. Por supuesto. Padre eterno, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, porque nos has dado, Señor, el privilegio de seguir aprendiendo, mi Dios, de que nos has dado, Señor, maestros como Rafa, Padre eterno, que dispone su corazón, Señor, pero que también nos ayuda a todos nosotros a que podamos seguir, Padre eterno, entendiendo que tu revelación, Señor, debemos de ser responsables con ella, Padre eterno. Te pido nos ayudes a todos a que podamos seguir creciendo, Padre eterno, que podamos, mi Dios, poner todos nuestros deseos, Señor, en que haya esa revelación que solamente viene de lo alto. Gracias te damos, Padre eterno, por cada miembro que está aquí, Señor, por cada hermano, Padre, que ha puesto su corazón. Te pido les ayudes, mi Dios, en la semana. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de que se me olvide, comentábamos cómo se llaman los títulos arriba, los que están arriba de los salmos, los pequeños textos, se llaman sobrescritos. Así muy simple, sobrescritos. Entonces, bueno, hermanos, pues, Dios les bendiga y un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Hasta luego, hermano. Gracias, maestro, gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias igualmente.